Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios porque nuevamente el día de hoy me da la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de esta clase, de este video, para poder compartir la enseñanza. Estamos estudiando Primera de Pedro, estamos en el capítulo 2. Gracias a Dios porque si Dios permite en este día, hoy estamos concluyendo el capítulo 2, ya después de 6 semanas de estar estudiando este capítulo. Creo que hemos avanzado a buen tiempo, a buen ritmo. Pero lo más importante, hermanos, es que pues podamos adquirir el conocimiento necesario y llevarlo a la práctica. Pedro en este capítulo 2 nos está hablando, hermanos, acerca de lo importante que es para nosotros como cristianos mantener una buena conducta en nuestra manera de vivir, y eso se refiere especialmente a la zona, a los personajes que recibieron la carta directamente. Y pues bueno, la implicación directa nos anima a nosotros a padecer como cristianos, que es lo que estábamos viendo también de la clase anterior. La escritura, hermanos, a través de la primera carta de Pedro en este capítulo 2, nos ha dado grandes lecciones. Primero nos habló de Cristo como la piedra viva, y pues habla mucho acerca de Cristo, nuestro Señor, el fundamento que debemos de tener nosotros. Nos habla cómo nos ve Dios a nosotros, lo que somos para Dios. Habla del pueblo de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de nuestro Salvador Jesucristo. Y del 11 en adelante, Pedro nos va a empezar a hablar ahora que debemos aprender a vivir como siervos de Dios. Y esto, hermanos, el verso 12 tiene una participación muy importante. Desde este capítulo 2, del verso 11 hasta prácticamente el capítulo número 4, va a estar hablando de todo lo que conlleva el que podamos nosotros manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto, hermanos, es para dar testimonio de nuestra fe, de nuestro amor a Dios, respetando siempre su palabra. Espero, hermanos, que todos ustedes se encuentren bien y que Dios nos dé la fortaleza, la fe necesaria para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Siempre es una lucha tremenda, hermanos, vivir este cristianismo que hemos decidido seguir, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa Pedro en este capítulo 2. Y pues bueno, estaremos continuando, hermanos, en esta ocasión del versículo número 20 en adelante. Pedro manteniendo la idea, hermanos, de vivir como siervos de Dios, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Recuerden el contexto: muchos de los cristianos en aquel momento eran esclavos, y dice aquí Pedro: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Recuerden, hermanos, el verso anterior, el verso 19, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Aquí, hermanos, estamos hablando acerca de los hermanos del primer siglo que habían sido expatriados, que se encontraban en una diáspora, en una persecución. Aparte de que se encontraban como extranjeros y peregrinos en esta tierra, no tenían una morada fija a causa de la persecución por ser cristianos. Pues imagínense, hermanos, muchos de ellos eran esclavos, muchos de ellos literalmente le pertenecían a otra persona, hablando terrenalmente, y estaban sujetos a las órdenes, a las instrucciones que los amos pues les dijeran. Aquí Pedro está hablando de que nosotros debemos de, como el contexto lo indica, el verso 18: criados, estad sujeto en todo a vuestros amos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Había personas, hermanos, del primer siglo que tenían la posición económica de tener personal de servicio para ellos, que eran llamados esclavos. No tenían prácticamente derechos, no tenían opinión, eran humillados, eran maltratados, y muchos se rebelaban en contra de los amos o les servían de muy mala gana. Aquí Pedro está diciendo: qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Prácticamente nos está diciendo Pedro que si nosotros estamos actuando mal y estamos siendo retribuidos con un mal, pues no tenemos por qué quejarnos, pero esto no va a tener ningún mérito delante de Dios, debido, hermanos, a que los cristianos
de los cuales está hablando Pedro, eran esclavos la mayoría. Dice, aquí parte del fragmento de un comentario, dice, Pedro comenzó su pregunta retórica, pues, ¿qué gloria es? Fíjense cómo está iniciando Pedro este verso 20. Seguía con el pensamiento del versículo anterior, lo que es el verso 19. Las palabras gloria y aprobación son paralelas. La pregunta es, ¿qué gloria es? Aquí equivale a qué aprobación hay. La pregunta suministra una propia respuesta, pues no hay ninguna gloria, no hay ninguna aprobación delante de Dios si pecando somos abofeteados y tenemos que soportarlo. Hoy, hermanos, mucha gente, bueno, todas las personas sufrimos, ¿verdad? Aquí no hay ese pensamiento de que solo el que actúa bien pues le va bien. Muchas personas vamos a sufrir, como cristianos también nos toca el sufrimiento, pérdida de bienes, pérdida de seres queridos, tal vez alguna enfermedad, situaciones, hermanos, que pasan a todas las personas. Pero como cristianos, hermanos, aquí está hablando específicamente acerca del sufrimiento como cristianos. Ellos, hermanos, deberían de tener una conducta pues muy real a lo que ellos estaban creyendo. Y esta parte, hermanos, nos debe de ayudar a nosotros a darnos cuenta en realidad si estamos practicando el cristianismo como Dios lo está solicitando de parte de nosotros. En Lucas capítulo 6, en el verso 32 dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En ese sentido, hermanos, en estas palabras que encontramos en Lucas, el Señor Jesucristo está expresando el pensamiento que tiene Pedro ahora en esta ocasión, en este verso 20. Si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Tenemos que amar a los que no nos aman. Tenemos que amar a los que nos están odiando. Ese es el pensamiento del Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza para nosotros. Ahora dice el Señor Jesucristo, porque también los pecadores aman a los que los aman. Como cristianos, hermanos, soportar a causa del pecado, pues no tiene mérito delante de Dios. Pero dice el pensamiento que Pedro quiere plasmar en este verso 20, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportamos. Eso es lo que tiene la aprobación delante de Dios. Esta última parte del versículo, hermanos, confirma lo dicho en el verso anterior. Haciendo lo bueno y sufrir se refiere al acto de sujetarse a los amos, aun cuando esos trataran mal a sus siervos, a los cristianos en este caso. Pedro volvió a decir que eso es lo que realmente trae aprobación delante de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada, hermanos. Y pues podríamos nosotros pensar por qué Dios se agrada de la injusticia. No es que Dios se agrade de la injusticia, hermanos. Dios aborrece la injusticia y la va a castigar y la va a reprender a su debido tiempo. Aquí tenemos nosotros, hermanos, que llenarnos nuestra mente de el gozo en medio de la tribulación a causa de ser cristianos. Eso lo vamos a encontrar, hermanos, constantemente en el Nuevo Testamento. Lo mencionó el Señor Jesucristo en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y el Señor aclara, mintiendo. Estamos sujetos, hermanos, a vituperios, a persecución, a que hablen mal de nosotros. Pero siempre y cuando, hermanos, todo eso sea mintiendo, vamos a tener aprobación de parte de Dios. Pablo mencionó, hermanos, allá en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, hermanos, está hablando a los hermanos de Filipos cuando Pablo se encuentra en la cárcel, cuando Pablo se encuentra preso. Y pues bueno, está animando a los hermanos allá en Filipos que siempre estén contentos a pesar de la adversidad, a pesar de las malas actitudes que puedan recibir de la gente del mundo. Pues ellos tienen que regocijarse siempre en las cosas del Señor. Y uno de mis pasajes favoritos, hermanos, de Santiago 1, en el verso número 2, escribe aquí el autor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que el pensamiento de Santiago, hermanos, nos está animando, nos está invitando a que nosotros nos mantengamos, hermanos, con gozo, con una buena actitud,
cuando nos encontremos en diversas pruebas. El pensamiento nuestro, hermanos, debe ser que debemos hacer lo bueno. Y aunque hagamos lo bueno, hermanos, nos toque padecer, nos toque sufrir, debemos, hermanos, de mantenernos en esa postura, de hacer siempre lo bueno, de hacer siempre lo correcto, porque eso es lo que merece aprobación delante de Dios. Pablo lo mencionó de otra manera diferente allá en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal, no pagar mal por mal. Hermanos, y aquí esa es la parte que nos corresponde, que nos involucra a nosotros como cristianos en cuanto a la aplicación. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué pretende Pedro al decirnos que pues que soportemos, que nos quedemos solamente con el mal y que nos esforcemos siempre por hacer el bien? ¿Qué vamos a ganar? Pedro va a cerrar esta idea principal y estos versículos de aquí del 20 hasta acabar el capítulo 2 con el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente llega el verso 21 y Pedro empieza a mencionar: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hablar, hermanos, de esta sección de la Escritura, Pedro va a llenar a sus lectores, a los hermanos del primer siglo, del testimonio de Cristo, de lo que vivió Cristo, el cual, hermanos, pues nos ha dejado un gran ejemplo. Hoy nosotros decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, y prácticamente, hermanos, evitamos el sufrir. Prácticamente evitamos, hermanos, el pasar ratos desagradables. Y lloramos y lo sufrimos y nos causa pena y nos causa dolor el ser maltratados dentro de la iglesia, o que alguien nos malmire, o que nos juzguen, nos critiquen, nos malmiren por ser cristianos, echándonos en cara nuestros pecados anteriores. Pero fíjense lo que está diciendo Pedro aquí, hermanos: pues para esto fuisteis llamados. La advertencia, hermanos, pues principalmente, como les dije desde el principio, era para los esclavos a someterse a los amos. Y cuando sea necesario, hermanos, sufrir injustamente, que es lo que hemos visto desde los versículos 18 hasta el verso 20. Nos lleva, hermanos, a una de las declaraciones más elocuentes del Nuevo Testamento, acerca de la más preciosa de todas las doctrinas que nosotros creemos, ¿verdad? La expiación vicaria de Cristo. Desde este verso 21 hasta cerrar el capítulo 2, Pedro nos va a estar diciendo el propósito, el decir aquí: para esto fuisteis llamados. Aquí Pedro está declarando el propósito de hacer lo correcto, y así como Cristo, hermanos, sufrir tener resistencia al sufrimiento, y pues sufrirlo pacientemente, que es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, si nosotros analizamos nuestra vida, pues prácticamente no nos ha tocado sufrir como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Aun si pensáramos, hermanos, como los cristianos del primer siglo, no nos ha tocado sufrir como sufrió la iglesia en el primer siglo. Así que, hermanos, la invitación para nosotros y la aplicación es a permanecer fieles al Señor a pesar de la adversidad, a pesar del rechazo que podamos tener social, o rechazo injusto por ser cristianos. Recordemos, hermanos, que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, hermanos, de este ejemplo, que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que Cristo es el modelo a seguir para nosotros como cristianos, no solamente en lo que respecta a su paciencia en el sufrimiento, sino también en su mansedumbre y en la fortaleza, aún dentro del sufrimiento. Y, hermanos, ahí viene la parte que nos lleva a nosotros ahora a aplicarnos y tomar en cuenta para nuestro cristianismo actual. Sí, hermanos, podemos sufrir siempre y cuando no hagamos pecado, porque mucha gente sufre las consecuencias de su pecado, y muchos como cristianos, hermanos, tenemos que entender que el Señor nos perdona los pecados, pero pues aún quedan consecuencias acerca del pecado nuestro. Sin embargo, el sufrir por causa del pecado, pues sabemos, ¿verdad?, que lo que estamos pagando. Pero cuando no pecamos y estamos sufriendo, entonces ahí, hermanos, tenemos que armarnos de mansedumbre, no pagar mal por mal, y pedir a Dios fortaleza, hermanos,
para soportar ese sufrimiento. Esta idea, hermanos, es lo que viene a enseñar Pablo allá en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, hermanos, dice aquí Pablo, cuando aún éramos débiles. Y muchas veces, hermanos, pareciera ser que el cristiano nunca se fortalece. Pareciera ser que el cristiano, hermanos, no crece o no alcanza madurez. Y que seguimos siendo niños, nos quejamos, lloramos por las cosas que nos pasan, en vez de sufrirlas, hermanos, con gozo y mantener una buena actitud, pensando en el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue al punto, hermanos, de morir en la cruz por nuestros pecados, que es lo que enseña Pablo allá en 1 Corintios 15, en el verso 3, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto, hermanos, es una realidad. Hoy nosotros queremos ser seguidores de Cristo y tener una vida llena de bendiciones y una vida llena de prosperidad. Y no estoy diciendo que Dios no nos bendiga. Las bendiciones que Dios nos da son espirituales. La fortaleza que Dios nos da es espiritual para alcanzar las promesas en la eternidad. Así que, amigos y hermanos, hoy nos toca entender que si somos seguidores de Cristo y estamos dispuestos a seguir sus pisadas, son pisadas de sufrimiento, son pisadas de dolor, son pisadas de exilio, son pisadas de acusaciones lanzadas en contra de Cristo injustamente. Y es lo que Pedro va a mencionar, hermanos, en estos versículos hasta finalizar el capítulo número 2. Incluso, hermanos, Pedro va a seguir mencionando esto. Fíjense cómo dice el 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ese, hermanos, debe ser nuestro más grande gozo. Dice, Pablo mencionó que el hombre exterior, que la carne se va desgastando, pero dice que el interior se está renovando de día en día. Conforme más estamos padeciendo, por cuanto más estamos sufriendo por la causa de Cristo. Y aún, hermanos, cuando nosotros no hayamos actuado mal, es ahí donde Dios se goza y es donde tenemos aprobación de parte de Dios y donde podemos decir, estoy avanzando en mi cristianismo, donde yo estoy acercándome o siguiendo fielmente las pisadas de Cristo. Oye, hermanos, decir que queremos seguir las pisadas de Cristo, pues es un camino a la eternidad, es un camino al Padre, un camino al cielo, hermanos, y yo creo que en ese sentido todos queremos seguir las pisadas de Cristo, pero olvidamos muchas veces el camino que Cristo siguió aquí en esta tierra. No fue un camino de rebeldía, fue un camino de obediencia al Padre, y aún así le tocó sufrir, le tocó padecer, como dice aquí Pedro, el justo por los injustos, con el propósito de llevarnos a Dios. Y ahora dice Pedro, para esto fuisteis llamados. Y nos ha dejado, pues ahora sí, hermanos, un pie enorme que nuestro pequeño pie no alcanza a llenar. Y es ahí donde como cristianos, hermanos, lloramos, lo sufrimos y a veces nos quejamos. Pedro nos está animando para que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, podamos nosotros seguir adelante sin apartar nuestra mirada del propósito. Para esto fuisteis llamados. Entonces, hermanos, en el verso 22, Pedro está diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí pues Pedro nos está lanzando, hermanos, al profeta Isaías, para que nosotros podamos darnos cuenta. Dice el verso 9 del capítulo 53, una lectura, hermanos, muy conocida por todos, este hermoso capítulo 53 del profeta mesiánico. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice Pedro en este verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, hermanos, ¿podemos nosotros seguir las pisadas de Cristo a pesar de todo esto? Ese es el reto, hermanos. No hacer pecado, que no haya engaño en nuestra boca.
Eso es seguir fielmente las pisadas de Cristo. Y pues aquí Pedro dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y fíjense el ejemplo que les voy a dar de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 27, en el verso 39 en adelante. Ahí están acusando al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, hermanos, lo que hizo fue solamente encomendar su espíritu al Padre, y los que lo estaban acusando, los que lo estaban maltratando, aún pidió perdón por ellos. Fíjense cómo dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y lo reedificas, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvar. No se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda de la cruz ahora. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense, ¿cuál es la situación? ¿Cuál escenario? Cristo clavado en una cruz, padeciendo por nuestros pecados. El justo por los injustos. Porque Cristo, hermanos, cuando aún éramos débiles, fíjense, ese, hermanos, es el pensamiento del cual quiere que nos llenemos nuestra mente, nuestro corazón, Pedro, para que si estamos padeciendo injustamente, que podamos soportar, hermanos, con gozo, que podamos seguir ahí las pisadas de Cristo. Sabemos, hermanos, que Cristo, teniendo todo el poder, todo el señorío, toda la aprobación de parte de Dios, no descendió de la cruz, si no nos hubiera efectuado nuestra salvación. Cristo, hermanos, por amor a nosotros, a los pecadores, se quedó ahí. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad para descender y demostrar quién era Él. Sin embargo, hermanos, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y aún, hermanos, cuando Cristo estaba en esa cruz padeciendo, encomendó su causa al que juzga justamente. Entonces aquí, hermanos, encontramos al autor de los Hebreos que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó. Pedro, manteniendo el mismo pensamiento, en el 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro, hermanos, desde ese capítulo 2, todo el capítulo 3 y el capítulo 4, nos va a estar hablando de sufrir como cristianos, de sujetarnos, hermanos, a las autoridades, de sujetarnos a los amos. Va a hablar de la relación dentro del matrimonio para que podamos nosotros aprender, hermanos, que a pesar del sufrimiento debemos siempre hacer lo bueno. Y pues aquí, hermanos, lo que enseña Lucas en el capítulo 23, en el verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encomendó su causa, hermanos, al que juzga justamente. Encomendó su espíritu al Padre, porque Cristo, hermanos, no pecó, nunca hizo mal, a pesar del mal que le hicieron, a pesar de las injurias, a pesar de lo que hablaron mal de él, a pesar, hermanos, de las mentiras, de las calumnias que levantaron en contra de él, a pesar de los azotes, a pesar del maltrato, a pesar de ser crucificado. Cristo, hermanos, se quedó callado y sufrió con gozo la cruz por amor a nosotros. Hoy Pedro lo que quiere decirnos y transmitir en ese pensamiento, hermanos, para nosotros como cristianos, es que nosotros, hermanos, debemos aprender a sufrir como cristianos, sin pecar, sin hacer el mal, sin devolver mal por mal, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí el reto para nosotros hoy en la actualidad. Hoy tenemos nosotros, hermanos, que aprender a sufrir de la manera que Cristo sufrió. Y
y con gozo, con una buena actitud. Y decirlo es fácil, pero cuando lo estamos sufriendo, cuando nos está doliendo, cuando tenemos, hermanos, el corazón triste y apachurrado por el sufrimiento que estamos teniendo y lo lloramos y lo sufrimos, no nos queda más que encomendar, hermanos, nuestras almas, encomendar, hermanos, la causa al que juzga con justicia. Porque créanme que un día se va a hacer justicia de todo eso. No sé si aquí en esa tierra, pero estoy seguro que en el día de Cristo, en el día final, ahí va a haber justicia, hermanos, para todos aquellos que como cristianos nos ha tocado padecer más de alguna vez y hemos sufrido con gozo. Así que, hermanos, adelante, adelante. Yo les animo en el Señor a que podamos serle fiel al Señor y podamos avanzar, hermanos, en ese grado de madurez, en ese grado de cristianismo, a parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 24, hermanos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entender, hermanos, el pensamiento que tiene Pedro para compartir con nosotros. Sigue, hermanos, haciendo mucha memoria, sigue citando al profeta Isaías, para que aún los judíos cristianos de aquel primer siglo, hermanos, puedan entender la causa por la cual están sufriendo. Y aquí pues encontramos al profeta Isaías nuevamente en este capítulo 53, en el verso número 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice aquí, hermanos, Juan llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Isaías que fue molido por nuestros pecados. Y entender, hermanos, que nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, que es el pensamiento que transmitió Pablo a los hermanos allá en Éfeso. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y Cristo, hermanos, vino a darnos vida. Cristo vino a darnos salvación. Fue la propiciación, hermanos, por nuestros pecados. Es lo que enseña Juan. Primera de Juan 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aún por aquellos, hermanos, que están, que son siervos, que son libres. Cristo vino a dar su vida por toda la humanidad. Aquellos que son amos, aquellos que son esclavos. Cristo vino a dar salvación para ambos. Aquel que, hombres, mujeres, Cristo vino a dar salvación para todos. Entonces, hermanos, entender esta parte de la Escritura, dice, tiene como propósito, estando muertos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que renunciemos al pecado completamente, vivamos ahora para la justicia. Y entender, hermanos, que por la herida de Cristo, nosotros fuimos sanados. Y está hablando de una sanación interna, de una sanación espiritual, de una buena relación con Dios a causa de que ya no hay pecado. Por eso nos dice que estemos muertos, hermanos. Pablo mencionó en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Pero a través del sacrificio de Cristo vino a darnos vida, porque Él pagó, hermanos, por nuestros pecados. Él, cuando estaba en la cruz, fue ese cordero de expiación, el cual, hermanos, cargó el pecado de todo el mundo. Y esto, hermanos, pues es una reseña del Antiguo Testamento. Cuando llevaban el becerro al sumo sacerdote, le imponían las manos y lo lanzaban, hermanos, al desierto, que estaba simbolizando que llevaba cargados el pecado de todo el pueblo. Y pues el cordero, hermanos, era muerto, era devorado por las fieras allá. Y ahora, hermanos, Cristo viene a ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos entender eso, hermanos, siendo gentiles, ahora siendo cristianos, que fue Cristo, hermanos, el que pagó por nuestros pecados. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo que Cristo pagó, hermanos, en la cruz, no lo pagó por él, lo pagó por nosotros. Pagó por el pecado de todo el mundo.
Y dice Pedro, hermanos, ya en este verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense cómo está, hermanos, escrita la palabra pastor y obispo con mayúscula. No se refiere al cuerpo de ancianos de una iglesia. Se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a nuestro Salvador. Y hermanos, aquí hace la figura de la oveja y el pastor, y que fue algo que el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó allá en Lucas, en el capítulo 4, en el capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Dejó al rebaño seguro para ir tras la que se había perdido. Y podemos decir, ¿qué caso tiene si es solamente una oveja? Pero hasta que somos nosotros, nos toca a nosotros ser la oveja perdida, ser el cristiano que ha pecado, ser el que está alejado de Dios a causa del pecado. Cobra sentido, hermanos, que Cristo deje las 99 y venga a rescatarnos a nosotros. Así, hermanos, entendemos el sacrificio de Cristo. Cristo aquí, hermanos, fue presentado como pastor y obispo. Como pastor, hermanos, pues es el que alimenta, el que guía, el que protege a las ovejas, y como obispo el que supervisa la actividad de las ovejas. En ese sentido, hermanos, está hablando las palabras pastor y obispo y anciano. Bueno, son en un término, podemos decir, equivalente, significan lo mismo, aunque tienen diferentes significados. Hoy hablar de que hay un obispado en la iglesia, es que hay obispos, es que hay ancianos, es que hay pastores que están cuidando el rebaño. Pero dice Pedro, Cristo es el pastor y es el obispo de nuestras almas. Y fíjense lo interesante, hermanos, lo que Pedro menciona en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 3. Ruego por los ancianos que están entre vosotros. Y fíjense la expresión que hace Pedro aquí: yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Fíjense, hermanos, Pedro pertenecía al grupo de ancianos. Pedro estaba ahí para apacentar a la iglesia del Señor. Y Pedro no dice que la iglesia es de él. Pedro dice que ahora, con lo que Cristo hizo, el cual sufrió y padeció y murió en la cruz por causa de nuestros pecados, Él es el que está cuidando nuestras almas. Así que, hermanos, cuando nos toque sufrir, nos toque padecer por la causa de Cristo, nos toque padecer como cristianos, encomendar la causa al que juzga justamente y hacer el bien. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dejado el ejemplo. Así que, hermanos, nosotros éramos esas ovejas descarriadas que ahora hemos vuelto a Cristo. Cuidemos de nuestra vida espiritual y dejémonos guiar, hermanos, por su palabra, para que podamos pertenecer fielmente a ese rebaño por el cual el Señor va a regresar, hermanos. Con esto, hermanos, concluimos el capítulo número 2. Gracias por su atención. Dios los bendiga y nos dé la oportunidad de continuar con ese estudio, que espero que sea de bendición en su vida y que puedan pues aprovechar al máximo también esa enseñanza. Y ahí les pido de sus oraciones por un servidor, para que Dios me dé la capacidad, la sabiduría de poder continuar con ese estudio y compartir fielmente su palabra. Agradezco su atención, hermanos, que Dios los bendiga, y si Dios nos da la oportunidad, la próxima semana estaremos continuando, dando inicio al capítulo número 3. Dios les bendiga, mis hermanos.